En este diciembre, ya con algunos vientos presentes, desde 15 OCR, amigas y amigos, los saludamos y tenemos el privilegio de tener con nosotros al presidente del Banco Central, a don Roger Madrigal, quien, y no voy a hablar de él, excepto para decir que antes de ser presidente del Banco Central, era el economista principal, y no solo lo era porque tenía esa posición, sino por su conocimiento, por su manejo, porque me parece que no hay ninguna duda de que era el funcionario del Banco Central con mejor preparación, y ahora no solo es eso se mantiene, sino que ahora además tiene la responsabilidad total de la política monetaria, cambiaria y algunas otras cosas del país. En público lo voy a felicitar, estoy seguro que tendrá muchos éxitos, y esos éxitos nos benefician a todos, que esta es una de esas cosas que hay que entender. ¿Cómo se mira la política monetaria y macroeconómica y el resto de la macroeconómica al cierre de 2020? Y voy a aprovechar para retirar mi cubrebocas, porque don Roger y yo estamos a más de 1 metro de distancia. Buenos días, don Juan. Bueno, muchas gracias. Muy generosas sus palabras. No, debería hacer algunas aclaraciones, pero por el programa no, por el tiempo no lo voy a hacer. ¿Cómo lo miramos? El Banco Central tiene un reto en este momento de reducir la inflación. El año 2022 es un año de inflación alta. Hay distintas explicaciones. La fundamental es que es el choque externo, pero ha habido, digamos, algunos aderezos internos en algún momento, lo que pasó con el tipo de cambio en la primera parte del año. Ahora observamos una reversión, etc. Entonces, en general es un año de recuperación, es un año en el que vamos a crecer bien. Estamos hablando de un crecimiento de 4.3 del Producto Interno Bruto. Eso es más que el promedio de los 12 años previos a la pandemia. El 2023 sí tenemos una desaceleración a 2.7. Hay una sensible mejora que no es de este año, sino viene de 2000, acciones que se tomaron desde el año 18, 19, 20, el año pasado, que fue un año de recuperación actualmente, y se continúa en este 22, que es con la disciplina fiscal. Las cifras fiscales en este momento lucen muy bien, o sea, se están logrando algunos resultados superiores a los inicialmente proyectados, y bueno, si ocurren cierto conjunto de eventos, podríamos lograr reducir significativamente la razón deuda-producto en menos tiempo del que se pensó originalmente. Entonces paro por aquí, no sé si... Bueno, tal vez, si quiere, vayamos un poquitito más sobre el tema fiscal, porque ahí me parece que hay por lo menos 3 perspectivas. La que usted mencionó, don Roger, de la deuda, pero hay otro, la deuda es la acumulación de los déficits, y esos déficits tienen que ver un poco con ingresos del fisco y gastos.
los gastos en Costa Rica y posiblemente en todo el mundo son extremadamente inelásticos y además las administraciones nuevas saben menos, eso siempre pasa, saben menos que la gente que está en los ministerios y en las entidades del gobierno. Entonces les pueden hacer un poquito de maneras de manejar y de todas maneras son altamente inelásticos y la relativa debilidad del crecimiento tanto a nivel global como a nivel local significa que si la base se contrae o no crece suficiente, no importa cuál sea la tasa, la recaudación. Entonces me parece que tal vez quiera decir algo. Y por cierto, esto no es tema del Banco Central. Para las amigas y amigos hay que decirlo con todas las palabras. Yo estoy abusando del espléndido economista que es don Roger para meterlo en aguas que no son las suyas. Exactamente, eso es lo que estaba pensando, son aguas que no me corresponde opinar mucho, pero en términos generales, digamos, como costarricense, en Costa Rica lo que tenemos es un déficit fiscal que sigue siendo alto, esperamos más de 3%, 3.2, 3.4, vamos a las cifras finales. Pero hay otro indicador de la disciplina fiscal que es cuando se ve el resultado primario. En el resultado primario lo que son los gastos menos, son los ingresos menos los gastos una vez excluido el pago por intereses. Entonces en la parte primaria, el resultado primario es positivo, o sea los gastos son mayores los ingresos son mayores que los gastos una vez que se le quitan los intereses. Entonces, buena parte de esa inflexibilidad que usted llama está dada por el pago de intereses. Por ahí lo importante de bajar, por lado, la base, que usted habla de que es el total de la deuda, y que la nueva deuda sea cada vez a tasas de interés relativamente menores. Y como hay superávit primario, entonces eso quiere decir que algo queda para ir amortizando la deuda, y es lo que hace que en el tiempo la razón deuda-producto vaya disminuyendo, y es lo que se conoce como la sostenibilidad de la deuda. Entonces, en ese sentido, ya las cifras lo que muestran a este momento, salvo alguna sorpresa, es que el 2021 fue el año del punto de inflexión, donde esa razón empieza a bajar después de muchos años de una trayectoria ascendente, y eso ya lo meten en lo que se llaman en una senda de sostenibilidad. Entonces, eso es un resultado muy positivo, ¿verdad? De hecho, los mercados internacionales así lo están valorando. Si uno observa la tasa de riesgo que le asigna a Costa Rica, le asignan una tasa por debajo de sus pares de igual calificación. Eso quiere decir que los mercados internacionales ya ven a Costa Rica como un país de menor riesgo. Entonces, paro aquí, pero no sé si quiere que expanda un poquito más. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar y tal vez para darle secuencia a esto, tal vez podemos conversar un poquito de cómo se financiará la deuda en los próximos años, pensando en particular en los organismos internacionales. Regresamos. En este diciembre, ya con algunos vientos presentes, desde 15 OCR, amigas y amigos, los saludamos y tenemos el privilegio de tener con nosotros al presidente del Banco Central, a don Roger Madrigal, quien, y no voy a hablar de él, excepto para decir que antes de ser presidente del Banco Central, era el economista principal
y no solo lo era porque tenía esa posición, sino por su conocimiento, por su manera. Como habíamos anunciado en el segmento anterior, le queríamos pedir al señor presidente que continúe un poco en la extensión de lo fiscal, pero ahora en un ámbito que sí es un poquito más tema de el Banco Central por dos razones. Una es que el Banco Central maneja con su política monetaria el dinero de toda la economía y por ende lo que pasa de un lado o de otro afecta, pero además el presidente del Banco Central es el representante de Costa Rica ante algunos de los organismos internacionales, de manera que hay una relación significativa de, para decirlo en términos del Mundial de Fútbol, la camiseta de la selección de Costa Rica con respecto a los organismos internacionales la lleva don Roger, a veces con la compañía del ministro de Hacienda, de manera que ahí hay un tema importante y entonces tal vez es útil plantear la última secuencia del endeudamiento frente a los organismos internacionales. Sí, bueno, como usted lo dice, es importante saber cómo, dado que se proyectan déficits financieros, saber cómo se financiará eso. Es una combinación de recursos internos y externos. En la parte externa, la forma en que se ha decidido, no de ahora, sino de hace algunas administraciones, es combinar el financiamiento interno con el financiamiento externo mediante la emisión de títulos valores en los mercados externos. Es gran parte de la discusión que ha tomado ya más de 6 meses, de si se aprueba o no se aprueba, o qué monto se aprueba de financiamiento externo. Eso es crítico, es necesario, es oferta de recursos que quita presión sobre las tasas de interés domésticas, tasas de interés en el mercado local, lo cual a su vez tiene otra implicación para el resto de la economía, para eso en algunos casos muy tangible para los hogares y las empresas, sobre todo los que están endeudadas, en el sentido de que les quita presión sobre las tasas de interés que pagan por sus préstamos. Hay una propuesta, ¿verdad?, que es de utilizar parte de ese acceso a los mercados internacionales y hacer la combinación de mínimo costo entre deuda interna y deuda externa, colones, dólares. Hay que obviamente tener cuidado del riesgo cambiario, pero esa es una decisión financiera de costo-beneficio que lamentablemente en Costa Rica cuesta mucho tomar y que tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa antes de poder financiarse en el exterior. Yo quería, más allá de la propia del propio financiamiento, estaba pensando más bien, don Roger, y estoy totalmente de acuerdo en la claridad de lo que dijo, pero me parece también que está también los préstamos que recibe el país del Fondo, del Banco Mundial, sí, del Banco Centroamericano, del CAF, que además todos ellos, estoy seguro que a distintas tasas, pero todos ellos a tasas mucho más bajas que las que usted mencionaba en sí, otro. Sí, claro, el país tiene acceso a los organismos llamados organismos multilaterales financieros, como los que usted mencionaba, el Banco Mundial, el BID, el Fondo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha sido un gran socio en los últimos años. Todos ellos, lo que pasa es que cada préstamo de esos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y tiene que haber algún programa detrás. Si bien es importante, no tiene la importancia que tiene la autorización para endeudarse en el sector, en el extranjero. Entonces, todos son importantes,
Lo que pasa es que los tiempos y los procesos y los costos son distintos, tal vez en algunos casos no el costo en sí de financiero, pero el costo de coordinación es un costo usualmente muy ignorado en economía, los costos de coordinación de todo lo que se tiene que coordinar para un préstamo. En Costa Rica se han dado casos inclusive de regalos, de donaciones. En la administración anterior vimos casos de que la Asamblea Legislativa simplemente por tiempos o por las razones que sea, no quiso que entraran cierta donación, y lo peor de la pandemia para Costa Rica. Ese es el juego que existe en Costa Rica en el juego digamos, democrático de lo que se le permite o no se le permite hacer poder ejecutivo. Entonces, sí, hay algún financiamiento de estos organismos multilaterales, entre ellos destaca tal vez el financiamiento que probablemente muy pronto haya noticias sobre la aprobación final en el extranjero, porque tiene que ir a la Asamblea Legislativa, de este fondo le llaman de resiliencia y sostenibilidad al cambio climático. Entonces, que es básicamente un préstamo de apoyo presupuestario ligado al cumplimiento de ciertos hitos en materia ambiental. Pasando ahora un poco y finalmente en la segunda mitad del programa hacia ya la parte monetaria, me parece que hay claridad. La página se pasó de 2020 a 2022 en el sentido de que las resoluciones que tomaba la Junta Directiva respecto a la tasa de política monetaria dejó de tener un signo y ahora tiene el otro, y entonces tal vez si le quiere a las amigas y amigos explicarles un poco por qué eso es así y qué se avisora con esa tasa de interés. Sí, efectivamente el Banco Central en el 2020, en realidad desde el 2019, empezó un proceso de aflojar la política monetaria, de relajar la política monetaria, de hacer el dinero más barato. Vino la pandemia y se llevó hasta 0.75, menos de un punto porcentual, pero viene el choque inflacionario a finales del 2021 y lo que llamamos del 2022, y el Banco Central tiene claridad en que lo que tiene que hacer es controlar la inflación, es el objetivo primario. Siempre se podrían hablar de otros objetivos, pero una vez que esté controlada el tema de la inflación. Y el problema con la inflación es que queremos evitar, ya hay signos de que se está evitando, de que las expectativas se arraigaran de mediano y largo plazo de que la inflación estaba fuera de control. Y entonces eso ha llevado a una medicina que es dolorosa para la economía, que es el incremento de tasas de interés. Sabemos que del 15 de diciembre al finales de octubre, 26 de octubre, una cosa así, hubo un incremento de 825 puntos base, que en total son 900 puntos el nivel de la tasa que hubo después del 26 de octubre, y es una tasa relativamente alta, una tasa de 9% para un país que tenía una inflación relativamente controlada. Pero es que la inflación ya llegó en un momento más de 12%, ha venido de vuelta, pero todavía no está en los niveles que queremos, y lo más importante, las expectativas. La idea es que si las expectativas efectivamente se corrigen y se ubican en un nivel similar al que el Banco Central tiene en su meta de inflación, con el rango de tolerancia alrededor de esa meta para la inflación, entonces el banco pues reconsiderará su postura de política monetaria. Nosotros, don Roger, reconsideraremos en el próximo y último segmento otras consideraciones. Regresamos. Como habíamos anunciado en el segmento anterior, le queríamos pedir al señor presidente que continúe un poco en la
extensión de lo fiscal, pero ahora en un ámbito que sí es un poquito más tema de el Banco Central por dos razones. Una es que el Banco Central... Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Roger Madrigal hablándonos de las cosas que en la junta que él preside conversan con el insumo de las consideraciones que el personal del banco provee, y hay un tema que está relacionado con todo lo dicho anteriormente, que es un poco lo que ocurre con el tipo de cambio, que de alguna manera es no un espejo perfecto, pero tiene algunos nexos con el tema de la inflación, pero usted es el que sabe. El tipo de cambio, que es lo que hemos observado en el 2022. Hay un primer semestre que hay un incremento, en algunos momentos, incremento interanual, supera el 10%. Hubo algunos momentos de controversia, incluso en la prensa, de si el nivel de reservas era suficiente o no, lo cual le metió más presión al tipo de cambio. Y empezamos a ver, sobre todo como la primera semana de julio, mayores ingresos de divisas, y que poco a poco esas presiones van cediendo, al punto de que el Banco Central realiza una compra, diríamos, agresiva de divisas. Si no se hubiese metido al mercado a comprar divisas, el tipo de cambio probablemente hubiese bajado mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás, verdad? Hubo algunas hipótesis de qué era lo que estaba ocurriendo. Inclusive un notable profesor de la Universidad de Costa Rica publicó sobre cuál era la explicación que él tenía sobre el tipo de cambio, y ya lo que se observa es que hay, como muchos elementos en economía, de oferta y de demanda. En oferta, efectivamente, hay una atipicidad en los ingresos por turismo, en una temporada que usualmente era baja, que es la temporada más lluviosa en Costa Rica, como de agosto a octubre, noviembre, fue relativamente alta, entonces hubo ingresos por turismo. La inversión directa sigue ingresando a Costa Rica. Ahí me hablan de una zona franca que está por instalarse en Grecia, sé de otra que está instalada en Orotina, que ya trabajando con empresas produciendo y con algunas de ellas exportando. Entonces, esos son flujos nuevos de dólares para la economía. El ajuste de tasas de interés ha llevado a dos efectos. Uno que ya venía desde antes, que era la colonización del crédito o la desdolarización del crédito. Eso en un principio presiona la demanda de dólares, pero después de ese momento inicial más bien la reduce, porque evita que los costarricenses mes a mes tengan que ir a buscar dólares para pagar sus cuotas. Cuando eso alcanza una masa crítica, pues reduce la demanda de dólares. Lo otro que se logró, las cifras lo muestran, se logró contener, fue el proceso de dolarización del ahorro financiero. Depende del agregado que se mira, si es liquidez o un agregado como el M1 amplio, observamos una ligera tendencia a la desdolarización, y en la riqueza financiera total vemos por lo menos una contención del proceso de dolarización. Entonces eso quita demanda sobre la cantidad de dólares, quita fuerzas de demanda en el mercado cambiario, y uno muy importante, es otra fuerza de demanda que se contiene, es la demanda de dólares de las operadoras de pensiones para tomar esos dólares y comprar activos en el exterior. Eso es dramática, la caída en la demanda de dólares para sacar del país por parte de los operadores de pensiones, y todo eso ha tenido un efecto ya lo dije, más demanda por un lado, más oferta por un lado y menos demanda por otro, que ha llevado a lo que ocurre en cualquier mercado, es que se refleje en un precio con fuerzas hacia la baja. Entonces eso, en el mercado cambiario, como digo, hay varios elementos, algunos, la misma reducción reciente que tenemos en algunas materias primas. Entonces, a pesar del choque negativo en términos de intercambio, con respecto a los momentos más altos de
los precios de materias primas hay una reducción que se refleja en la menor demanda de dólares, no solo por combustible, sino por hierro, por granos, en fin, por materias primas. Entonces, como les decía, hay efectos de oferta y de demanda que han llevado a que el tipo de cambio esté en un nivel que es el que dice el mercado. En los minutos que nos quedan, tal vez se quiere referir un poco más a, ya lo ha mencionado, pero tal vez si quiere ir directamente al tema de las tasas de interés y la interacción entre tasa de interés y tipo de cambio. Sí, hay varias interacciones, ¿no? La primera es que el Banco Central tiene, usted lo mencionó, una tasa de interés de política, se llama la tasa de la política monetaria, que es una tasa de referencia que establece el costo de los recursos en el muy corto plazo. Y lo que queremos con esa tasa de interés es que sea el estímulo para ahorrar o para gastar. Si hay presiones inflacionarias, entonces queremos que la gente ahorre. Y para ahorrar se le ofrece un mayor rendimiento. Entonces el Banco Central... Perdón, y nota de pie de página, más o menos a esa tasa a nadie le prestan y nadie presta. Es una tasa de referencia, como muy bien dijo don Sí, es una tasa de referencia. Entonces el Banco Central, mes a mes, ahí está en un calendario en el sitio web del banco, hay reuniones de política monetaria, cada 6 semanas más o menos, reuniones de política monetaria donde el personal del banco, las distintas divisiones, preparan un documento sobre el estado de la economía, el estado de la coyuntura. Y entre las cosas que es una visión prospectiva, esa es una idea bien bonita porque que se usa mucho en economía, viene desde Mood, pero la gente se lo atribuye a Lucas, que es la idea de lo que yo pienso del futuro modifica mi comportamiento en el presente. Entonces esa idea prospectiva de cuál será la inflación, de cuáles son las expectativas de inflación, le lleva al banco a tomar una posición sobre la tasa de interés de política monetaria. En este caso que tenemos presiones de inflación, de que esa tasa de interés en términos reales, o sea, la inflación menos las expectativas, sea positiva. Pues nos queda medio minuto, don Roger, que si quiere darle algún mensaje de diciembre a las amigas y amigos. No, esperemos que el 2023 todavía sea un mejor año. Esperemos que este episodio inflacionario pase pronto para que el Banco Central a su vez pueda revisar su postura de política monetaria. Muchas gracias y volveremos a invitarlo si usted y sus compromisos lo permiten. A las amigas y amigos les deseamos que sean cautos en el gastar en este diciembre, pero que sean muy felices. Cuídense mucho. Muchas gracias. Thank you.